del Señor, los que hemos venido. ¿Cuántos han venido con deseo de que Dios les hable? Amén. Qué bueno, porque eso es lo que hoy, el tema de esta tarde, nos tiene el Señor para nosotros. Es un estudio donde vamos a hablar acerca de la palabra del Señor, del libro de Apocalipsis, capítulo número 2. Fíjense cómo se llama el tema, a los que nos escuchan también a través de las redes sociales. Se llama, dígalo conmigo juntos, tomando en serio el mensaje de Dios. Para eso vamos a leer el capítulo número 2 del libro de Apocalipsis. Vaya conmigo al versículo 12. Capítulo 2, verso 12. El tema es, una vez más lo digo, tomando en serio el mensaje de Dios. Amén. Sí, tomando en serio el mensaje de Dios. Y es en base también a la tercera iglesia, donde nuestro Señor Jesucristo le escribe una carta y se la da a Juan para que se las envíe. Así de que ahorita vamos a ver la tercera iglesia, qué es lo que esta iglesia estaba haciendo, que también el Señor Jesús la reprendió. Amén, amén. Así de que vamos a leerlo. El capítulo 2, verso 12 en adelante dice, ¿ya lo tenemos? Y dice ahí el mensaje a Pérgamo, esta tercera iglesia que aparece en el libro de Apocalipsis. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero mira el verso 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco, dice el Señor. Por tanto, dice el Señor una vez más, verso 16, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, en la piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Padre, gracias por esta oportunidad, Señor. Bendice tu santa palabra y que pueda caer en tierra firme, Señor, y que no solamente seamos oidores de ella, sino hacedores de tu palabra. Porque este mensaje, Señor, hay que tomarlo muy en serio, Dios. Estamos en los tiempos finales y estamos, Señor, viendo donde cada día muchos, Señor, se han apartado de tus caminos. Que no seamos, Señor, de ese grupo, sino al contrario, que seamos de los creyentes que cada día, Señor, tomemos en serio tu mensaje que tú nos estás hablando y que aprovechemos el tiempo, Padre Celestial. Bendice esta iglesia, a los que nos escuchan a través de la internet, y que tu palabra corra y sea glorificada. Por Cristo Jesús lo pedimos. Y el pueblo de Dios dice, amén. ¿Pueden sentarse, por favor? Tomen notas, amén. Ahora, tomando en serio el mensaje de Dios, ¿saben lo que significa eso? Es una palabra grande. Es, hermano, la fe cristiana es y significa tomar en serio el mensaje de Dios. Eso es la fe cristiana. Ese es el verdadero, hermano, cristianismo, el verdadero discípulo de Jesús, que, hermano, en definidas cuentas, le hagamos caso a Dios. Amén. ¿Cuántos de nosotros alguna vez hemos estado platicando con alguien, o usted ha estado platicando con alguien, o ustedes también, y de repente la persona nomás está como y no le hace caso, y todo lo que usted habló, hermano, no lo toma en cuenta, o sea, no lo ha tomado en serio? Por eso hoy, hermano, es delicado ver cómo tantos cristianos juegan a la iglesita, juegan, hermano, a ser creyentes, pero no toman en serio el mensaje que Dios está hablando por días, por meses, por años, por lucros, por décadas y por centurias o por siglos también. La gente no está tomando el mensaje hoy en serio, y es, hermano, preocupante. Amén. Es preocupante de ver tanta
cristiandad que cada día, hermano, hace lo que bien le place en su vida. Entonces nosotros si no estamos tomando en serio el mensaje que Dios nos está dando semana tras semana, hermano, le estamos faltando el respeto a Dios. Amén. Y aunque usted sea un creyente que tiene 5, 10, 15, 20, 30 años, si usted no está tomando el mensaje en serio, usted le está faltando el respeto a Dios. Y por eso es importante poner atención a la palabra del Señor. Y ahorita vamos a ver lo que sucedió con la iglesia de Pérgamo, de cómo ellos estaban ahí metidos en este lugar, pero tenían cositas que no daban gloria a Dios. La primera iglesia que vimos, ¿se acuerdan que fue la de Éfeso? ¿Cuántos se recuerdan? ¿Y cuál fue lo que Dios, hermano, les dijo que tenía que cambiar? ¿Cuál era? ¿Que habían dejado su qué? Díganlo. Habían dejado su primer amor. Entonces, eran cristianos que sí, que tenían celo de la doctrina, eran creyentes que no tenían, hermano, no tomaban en cuenta esos hombres que se decían predicadores, pero habían dejado su primer amor. Habían dejado de amar a Dios, habían dejado de estar cerca del Señor, todo lo hacían como muy, hermano, muy práctico, muy simple, y no habían tenido en cuenta eso hasta que el Señor vino y lo reprendió. La segunda iglesia, la semana pasada, estuvimos hablando de la iglesia de Esmirna, amén, gracias. Pero fue una iglesia donde el Señor no tuvo que decirle algunas pocas cositas, sino al contrario, fue una iglesia, ponga atención, que fue una iglesia que el Señor la exaltó por su sufrimiento, por su duro, hermano, trabajo en la obra, donde los perseguían, donde era una iglesia sencilla, humilde, pero eran fieles hasta la muerte, fueron fieles hasta la muerte. Y hoy en este tema, hoy venimos y Dios nos habla y Dios nos dice que realmente necesitamos tomar el mensaje de Dios ya muy en serio. Y el que no lo toma muy en serio, tristemente, se va a quedar cuando Jesús venga, porque Jesús va a venir por personas que le hagan caso a Él, no por personas que tengan conocimiento, sino por personas que le hagan caso y lo obedezcan. Amén. Usted puede venir a la iglesia todos los días, o puede, hermano, tener conocimiento de la palabra de Dios, puede saberse el libro de Apocalipsis o Génesis hasta Apocalipsis, pero si usted no toma en serio el mensaje de Dios, en vano lo está, hermano, lo está haciendo. Y hoy analizaremos, hermanos, de la iglesia de Pérgamo, también lo que contiene, hermanos, los elogios, pero también hubo advertencias y también hubo promesas en esta iglesia donde había también, fíjese lo que dice, que estaba ahí en el versículo número, si usted me acompaña una vez más, el verso número 12, dice: yo conozco tus obras. ¿Saben que Dios conoce dónde estamos? ¿Él conoce nuestras obras o no? Él conoce dónde tú trabajas, ¿sí o no, hermanos? Él conoce lo que tú haces. Él conoce tu casa. Él conoce tu marido. Él conoce tu esposa. Él conoce lo que estás haciendo. Él conoce todo, hermano, lo que estamos haciendo. Él conoce nuestro hogar, el trabajo, hermano, nuestras batallas espirituales. Y sabe lo difícil que es permanecer en un mundo tan pecaminoso como el de hoy, de estos días. Y mire, estamos en una ciudad donde vivimos nosotros, donde hay mucho libertinaje, ¿sí o no? ¿Sí o no? Mucho libertinaje en la carne, hermano, de todo se vale, se puede hacer de todo, cualquier cosa. Pareciera que viviéramos ya, como quien dice, en los tiempos de Sodoma y Gomorra otra vez. Y por eso, miren, esta ciudad de Pérgamo era una de las ciudades, hermano, históricamente, una de las ciudades que tenían, hermano, un gran hermano, una opulencia grande en el gobierno. Tenían, hermano, lo que vendría siendo hoy el centro financiero, donde todos, hermanos, tenían que ir ahí a ese lugar, porque era una ciudad poderosamente, hermano, financiera, pero también, hermano, había mucha, pero mucha idolatría. Y no lo dudo que también en estos lugares hay idolatría mucho, y mucha gente está siendo contaminada. Pero ¿saben lo que pasa? El lugar de Pérgamo era, como quien dice, el centro de operaciones de Satanás. Y por eso la iglesia tiene que poner atención, tiene que tomar en serio el mensaje y no quedarse estancada, no quedarse ahí. ¿Por qué? Porque vienen cosas tremendas para la iglesia. Si uno no le hace caso a Dios, si uno ignora al Señor, si uno ignora el mensaje, Dios, hermano, nos castigará como hijos. Habrá consecuencias. Si usted a su propio hijo, cuando se porta mal, usted ya está pensando en cómo darle porque no le está haciendo caso, ¿sí o no? ¿O no, hermanos?
o los que nos escuchan también. Usted sabe que cuando usted le está hablando al hijo y le está diciendo esto y el hijo, pero usted sabe que eso no es bueno y agradable para usted. Ahora imagínense cuanto más Dios, nuestro Padre, hermano, que nos ha dado la vida y que nos da todo, y si nosotros ignoramos el mensaje día a día, hermano, y no lo ponemos por práctica, hermanos, ¿dónde quedaremos? ¿Cuántos dicen amén? Entonces eso sucede con la iglesia de Pérgamo, que Dios conocía dónde estaban, y el Señor viene y les dice: yo conozco tus obras. Sí, a todos les dice, casi a todas las iglesias. Si usted ve en el capítulo 2, verso 2, cuando le habla a Éfeso, vaya, le dice: yo conozco tus obras. Y después viene Esmirna y le dice también: yo conozco tus obras. Versículo 9 también. Y ahora viene y le dice a Pérgamo: yo conozco tus obras. ¿Sabe por qué conocía al Señor todo eso? Porque Él es Dios. Y Él conoce nuestra vida, cómo está nuestra vida delante de Él. Y lo que Dios aborrece es vidas religiosas. A Dios no le gustan los religiosos. Dios no quiere ver gente religiosa. Dios quiere ver gente, hermano, que esté dispuesta a amarlo a Él, a servirlo a Él, a estar en las cosas de Dios, aún cuando haya luchas y pruebas. Pero hoy en día nadie quiere pagar el precio. Hoy quieren solamente ser cristianos acomodados y quedarse en sus casas y pensar que solamente porque ya conocemos un poco la palabra de Dios, ya estamos bien aquí con Dios. Y ese fue el problema con la iglesia de Pérgamo, que quizás Satanás ya no quería, hermanos, ya no quiso emplear ese tipo de táctica de matar a los cristianos. Ahora se infiltraba en la iglesia. Y decía, el diablo les decía: se vale todo. La iglesia de Balaam, de los Nicolaitas. Entonces el diablo viene y hoy vamos a ver cómo empezó a meterse en la iglesia, y la gente, los cristianos, empezaron a cada día hacerse más mundanos, más cosas hacían. Y por eso aquí el Señor habla acerca de cómo nosotros debemos de permanecer fieles en medio de la presión. Por eso el cristianismo, y lo digo y lo diré siempre, el cristianismo verdadero no es fácil. Amén. No es fácil, cuesta. Hay que dar hasta la propia vida por el Señor. Y mire lo que dice el versículo 13. Sígalo conmigo. Él conocía nuestras obras, dice el Señor. Pero dice, donde moras, pero dice, donde está el trono de Satanás. O sea, el trono de Satanás, aquí atención, pongan atención por favor. Prácticamente era, hermano, el lugar donde el demonio había puesto sus instalaciones de empezar a mandar, a hacer cosas y estar delegando, porque las 7 iglesias del Apocalipsis estaban, hermano, en una costa de lo que es hoy Turquía, y todos estaban ahí, pero era estratégico este lugar para engañar a todas las personas, para hacer sus cosas tremendas, hermano, para meter fornicación a las iglesias, que todo se valía, que puedes ir a un baile, que puedes ir a darte un concierto mundano ya, de esos cantantes mundanos. No hay problema, que al cabo no estás ofendiendo a Dios. Entonces el diablo estaba metiendo por ahí toda esa basura. Y así muchos cristianos que se van a conciertos de música mundana, ¿o no? Que se van a ver a ese señor. Ya lo dijeron. O a otras personas, otros conciertos. Pero dice uno: no, es que todo es suave, no pasa nada, hermano, pastor. Usted sabe, entonces el diablo sabe bien que ahora quizás no nos está, hermano, quizás destruyendo físicamente, no nos está matando, no está ahorita alcanzando a las personas y nos está quitándoles la vida. Pero había uno que estaba ahí que se llama Antipas. A él le quitaron la vida, pero fue un hombre que se permaneció fiel en las situaciones difíciles. ¿Cuántos queremos permanecer fiel? Aún cuando venga todo lo que venga, hermano, aunque usted esté en una situación difícil, aunque vengan situaciones fuertes, permanezca fiel, por favor. Antipas. Pero mire lo que dice aquí: pero retienes mi nombre. O sea, no se avergonzaba. Muchos de los de Pérgamo, no se avergonzaban, sino que estaban ahí fuertes, dispuestos a mantener, hermano, el nombre del Señor y no negar al Señor, porque lo que hacía en aquel tiempo el gobierno de aquellos tiempos es de que querían que la gente adorara a César. Amén. César era un rey, una persona, un gobernante, y lo que hacían es que si tú no le dabas la gloria a César, por decirlo así,
tenías como que humillarte ante César, si no, te mataban. Imagínense al rato que pase eso aquí. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Va a decir, no, es que yo estaba jugando nomás. Pastor, lo voy a hacer para que no me haga nada. ¿Qué? No. Y lo mataban a la gente. Por eso digo, estamos ahorita en un tiempo donde la vida cristiana se puede vivir, se puede, hermano, tener ese deseo de buscar a Dios, pero hoy la gente se ha hecho haragana espiritualmente. Hoy la gente no le importa venir a la iglesia o no venir, no le importa, le da igual, pero sabe que tiene consecuencias eso. ¿Sí o no? Sabe que tiene consecuencias. Todo tiene consecuencias. Si usted hace las cosas mal para el gobierno, si usted hace las cosas mal en su casa, le va a ir mal, lo van a reprender. Cuanto más para el Señor, escuchando semana tras semana la palabra, el mensaje de Dios, y si no lo estamos tomando en serio, mucho cuidado, porque el Señor nos va a reprender, el Señor. Por eso digo, ahorita estamos bien, pero puede suceder que nos sorprenda una enfermedad y ahí vamos a venir ya, hermanos, ya quizás todos enfermos en alguna situación difícil, pero ¿para qué esperar a eso? Amén. Antipas, en el mismo versículo número 13, dice, y no han negado mi fe ni aún en los días en que Antipas, mire lo que dice, mi testigo fiel fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Y mire, otra observación muy importante que se lo voy a mostrar aquí. El versículo número de ahí mismo, del capítulo número 1, capítulo 1. El capítulo 1 dice, el verso número 12. El capítulo 1, verso 12. Dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y dice, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Dice, y su cabeza, y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llamas de fuego. El verso 17, y cuando le vi, dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. O sea, él es el testigo fiel también. Entonces, Antipas, este caso de la persona que estaba en la iglesia de Pérgamo, dicen los historiadores que fue uno de los líderes de la iglesia de Pérgamo. ¿Y sabe lo que él hacía? Que él no daba nunca, como quien dice, darle las cosas del mundo. Él vivía para el Señor, pero ¿sabe? Lo mataron. Porque a veces el diablo así es, quiere como asustar a la gente, y cuando mata a alguien por el evangelio, como quien dice, cree que todos nos vamos a echar para atrás, pero no es así, amén. Al contrario, se muere un líder poderoso que Dios, hermano, permite que pase eso, pero se van a levantar más personas con más ganas de servirle al Señor. Antipas, que significa en contra de todo, el nombre de la sierra. ¿Sabe cómo lo mataron? Lo mataron, pusieron era como una imagen de un toro, como si fuera de acero, y ahí metían a las personas, ahí metieron Antipas, y el toro tenía unos agujeros por las narices, y lo prendieron vivo. No se duerma, no se asuste. No, pues sí, no se asuste. Bueno, así lo prendieron, pues, hombre, yo no estoy diciendo. Así como hicieron porque se prende, no bien cuando se prende el fuego, ¿no? Despiértese, no se duerma. No se duerma, que vienen los filisteos, hombre. Nos atacan los filisteos, no se duerma. Para que despierte un poquito.
Entonces viene, hermano, y lo meten a este hombre. Imagínense la iglesia cómo estaba, toda nerviosa, toda preocupante. Ay, nos van a matar a nosotros también. Pero Antipas, hermano, fue un hombre valiente que no, hermano, dio nada a cambio de cambiar al Señor, nada. Al contrario, dijo: sí, voy a seguir siendo un fiel testigo de Jesucristo, y si quieren, mátenme, hagan lo que quieran conmigo. Y así sucedió, para meter el diablo miedo a los cristianos y para que estuvieran, hermano, parando de predicar la palabra de Dios. Pero aún así, al morir Antipas, la iglesia de Pérgamo mantuvo la bendición de seguir siendo fiel, pero tenían algunas cositas. Cuando meten Antipas y se empieza, hermano, a quemar, olor a carne, hermano, tremendamente ese horno de fuego que estaba ahí, el Señor le da créditos a este hombre. Mire cómo dice: pero Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre ustedes. Que el Señor te diga también a nosotros: pero fulano de tal fue muerto, mi testigo fiel, que no se desanimó, que estuvo ahí, que luchó hasta el fin. Pero vienen las cosas que Dios, los hermanos, le reprende a la iglesia de Pérgamo, y las cosas. Por eso digo, permanezcamos fieles en medio de la presión. Amén. Amén. Vamos a buscar 2 Timoteo 3:12 para que usted vea que es importante permanecer fiel. Retén mi nombre, dice, y no han negado mi fe. A pesar de la oposición que había, hermano, nunca negó a Cristo. No, el ejemplo más fuerte es el que les acabo de decir, que fue Antipas, que prefirió morir antes de obedecerle a los gobiernos terrenales. ¿Ya lo tenemos? 2 Timoteo 3:12, lo tenemos. Y que escuchen también los que lo escuchan en internet, los que no vinieron, los que se quedaron en su casa, que sepan que el mensaje de Dios es un mensaje que se tiene que tomar en serio, no se tiene que vivir ya a la ligera, no hay tiempo que perder. Cristo está a las puertas. ¿Cuánto lo creen? Amén. 3:12, 2 Timoteo 3:12. Permítanme, se me movió. Quiero que lo apunte y lo medite en su casa, lo lea y lo vuelva a repasar. Mire lo que dice la palabra del Señor. Y también, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué va a pasar? Pero los que viven haciendo lo que les da su gana, el diablo les va a decir: ese cristiano está más aguado que nada, ni lo toque, déjelo que siga pecando, déjelo que siga fornicando, déjelo que siga robando, mintiendo, déjelo que siga haciendo lo que quiera, déjalo que siga siendo mentiroso, mentirosa, que no le sirva a Dios, déjelo ahí. El diablo va a atacar a aquellos que son un peligro para su reino, para su territorio de él. A eso los va a atacar. Amén. Pero no se preocupe si nos pasa algo, hombre. Como le estamos diciendo, como hace ratito les leí eso, tenemos un amo y Señor que al momento de morir nosotros vamos a encontrarnos con el Hijo de Dios. Nosotros hay que tener miedo a la muerte, hombre. El momento que uno se muere aquí, ábrenos los ojos con el Señor, siempre y cuando vivamos, hermano, en consagración, piadosamente, sirviéndole al Señor. No como hoy, como muchos creyentes que viven en las iglesias y hacen, hermano, y deshacen para su propio bien, no para Dios. La fidelidad al Señor Jesucristo vale más que la aceptación del mundo. ¿Qué importa que el mundo nos rechace? Amén. Por eso las iglesias cristianas verdaderas, donde se predica la palabra de Dios, no son iglesias, hermano, en gran cantidad de tanta gente. ¿Por qué? Porque la verdad es, hermano, el que quiere ser fiel a Dios, hermano, va a sufrir persecución. Y el mensaje a veces es duro. El mensaje donde Dios nos dice es que nos apartemos de pecado, nos apartemos de maldad, porque Dios es santo, 3 veces santo, ¿sí o no? Entonces las iglesias hoy no predican quizás mensajes así, les dan otros mensajes donde todo se vale, porque dicen que ahora tenemos, hermano, la gracia de Dios, pero esa gracia la han convertido en libertinaje para sus propios deseos. Eso dice la Biblia, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué, hermano, no mejor ser conscientes y vivir piadosamente en Jesús donde quiera que estemos? Porque Dios conoce nuestras obras. Y así le pasó a la iglesia de Pérgamo.
habían descuidado y toleraron, hermano, cosas erróneas que estaban ahí. Volvamos a Apocalipsis capítulo 2. Toleraron cosas tremendas ahí. Capítulo 2, versículo 14 y 15 dice, aquí viene cuando el Señor te exhorta, cuando va a llegar el momento donde nos va a exhortar el Señor. Oh, sí, pero eres cristiano, eres cristiana, pero hay algunas cositas que no me gustan de ti. Y cuando nosotros, hermano, el Señor nos dice, hay que tener cuidado. Y va a llegar el tiempo, a lo mejor te lo va a decir por medio de un hermano, de una hermana, del pastor, o te lo va a decir, hermana, son cositas que no agradan a Dios, cámbialas, transfórmate, no vivas así, no ignores el mensaje de Dios. Pero tengo unas pocas, verso 14 dice, en la carta que le escribe a la iglesia de Pérgamo, Juan dice, por medio de las palabras de Jesús nuestro Señor, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balaam a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer como sacrificadas, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. O sea, como decir, si el diablo ya no pudo quizás destronar a la iglesia, persiguiendo, matando a los cristianos, ahora se había metido a la iglesia de Pérgamo para cosas tremendas como de fornicación y eso. Entonces los cristianos de Pérgamo ya estaban quizás cansados y todo eso, y decían, ya no, mejor así dejémosle, ya no le digas nada al hermano, que al cabo pues es el hermano que más ofrenda y todo, pero tiene otra mujer, hombre, déjalo, no le digas nada. Y a lo mejor eso, pero no, ¿cómo que no le digas nada? Y así pasó con la iglesia de Pérgamo. El diablo se empezó a meter, hermano, muy minuciosamente, y empezó a debilitar a aquellos creyentes que empezaron a hacer cosas que iban en contra de la palabra del Señor. Y también dice, tienen a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, a los que yo aborrezco. Mire, la doctrina de los nicolaitas era una doctrina, ¿sabe qué hacían? Que todo se vale. Que cabo tarde que temprano, al día de mañana me voy a morir y no hay problema. Todo se vale. Amén. Amén. O sea, con esas palabras quiere decir que eran doctrinas de demonios y querían, hermano, ahora infiltrarse en la misma iglesia del Señor, que la iglesia de Jesús es santa. Y por eso el Señor decía, es una doctrina de la cual yo aborrezco. Vaya conmigo ahí mismo, en el capítulo 2, ahí mismo, y mire lo que dice el verso número 8. Mire la iglesia de Éfeso, lo que no tenía la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Éfeso, mire lo que dice el versículo número 6. Pero tienes esto, dice el Señor, le estaba diciendo a los de la iglesia de Éfeso, pero tienes esto, dice, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. O sea, ellos las aborrecían, los de Éfeso, pero los de Pérgamo estaban a favor de esas, hermano, cosas que hacían, de esa doctrina satánica del diablo que estaba infiltrándose y metiéndose en la iglesia del Señor. Y no lo dudo, que hoy también hay muchas iglesias así, que todo se vale. Las iglesias, hermano, las enseñanzas, ¿sabe de dónde promovían? ¿Sabe qué promovían esas enseñanzas? Promovían el compromiso con el pecado y con la conformidad con el mundo. Por eso digo, o sea, se vale estar en la iglesia, sí, pero también se vale cuando por allá por el momentito, ya la hora de beber. Pero Dios te ve. ¿Sí o no? Cuando uno dice, no, hermanos, no seas tan aburrido, hombre, es domingo, ¿cómo vas a perder este día tan bonito? Vete, hay un bailongo muy bueno, que al cabo mañana te pones a cuentas con Dios. Iglesias de los doctrinas de los nicolaitas. Pero hay que dejar a un lado toda esa basura. ¿Ven? Romanos 12:2. Vamos a Romanos 12:2. El peligro de tolerar el error, hermano, es un peligro. Por eso cuando sus amigos o sus amigas le digan, vente, vámonos para acá, dile, no, gracias. Esas doctrinas no me llenan a mí nada y al contrario me van a quitar mi comunión con Dios. Pero hombre, no pasa nada. Una no es ninguna, hombre. Un bailecito no pasa nada, hombre. Nadie te va a decir nada, nadie te va a ver. ¿Cómo no? Dios conoce mis obras, Él me está viendo.
Te veo de quiera que vas. Capítulo 12 de Romanos 2, perdón, capítulo 12, verso 2 de Romanos dice, así, aún el verso 1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No es todos los días presenten sus cuerpos delante de Dios, no solamente el domingo que vengan a la iglesia, hermanos, aquí, sino que todos los días estemos, hermanos, preparados, viviendo en santidad para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y que ese mensaje no solamente quede, porque es muy fácil oír, hermano, a veces oímos la palabra, pero no escuchamos la voz de Dios. Amén. Oímos la palabra del predicador que se está desbaratando ahí, pero la voz de Dios no la escuchamos, hermano, y ese es un peligro. La iglesia, hermanos, debe, mira el verso número 2, no os conforméis, no te conformes, hermano, a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No se conformen a las cosas de este mundo. El que ama al mundo se constituye ¿qué? Pero de verdad, no solamente lo digamos. Hay que, hermano, desechar al mundo, porque el mundo me ofrece cosas que no dan gloria a Dios. Pero si yo tengo un pie en el mundo y un pie en la iglesia, hermano, entonces todavía no he comprendido, todavía no he entendido, hermanos, lo que Dios quiere, que tome el mensaje de Dios en serio. Y muchos están así, y muchos se van a quedar a la gran tribulación. ¿O no? Muchos se van a quedar. ¿Por qué va a decir? ¿Cuándo están diciendo? Desde que mi abuelita dice que va a venir el Señor y no viene. Todavía, hombre, todavía tengo chance de aventarme una canita al aire. Por ahí dicen algunos, ojo. Al cabo, voy a la iglesia y ahí hago como que le pido perdón a Dios. Pero el que está mal es él. A Dios nadie lo engaña, ¿o sí? El que siembra para carne, ¿qué? Cosecha para la carne. Entonces, el peligro, es un peligro de tolerar esas cosas que nos van a alejar de Dios. La iglesia debe amar a las personas, sí, debemos amar a las personas con todo nuestro corazón, pero nunca justificar ni aceptar el pecado. Que muchas dicen, no, es que sí, o sea, sí se puede o no se puede, lo siento, pero no se puede. Y aunque se enoje la señora del Señor, usted dígale que eso es pecado. Ahora lo han cambiado, lo han disfrazado de una manera diferente, como más sutil, pero pecado es pecado, ¿sí o no? Amén. Pecado, hermano, si usted se acuesta con una mujer que no es suya, está pecando, hombre. No le puede decir, es que el doctor me recetó esa receta. ¿Puede decir? ¿Me da risa, verdad? Sí, es pecado. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere para la iglesia de hoy también? No solo para la de Pérgamo, vaya otra vez conmigo a Apocalipsis. ¿Qué es lo que Dios quiere para la iglesia de estos tiempos? Que no hace caso, que no están tomando en cuenta la palabra de Dios, que no están tomando en serio el mensaje de Dios, que vienen a la iglesia, pero así como vienen se van y no viven la palabra del Señor. Como le digo, escuchan nomás, o oyen más bien, oyen el mensaje, pero no escuchan. Escuchar es diferente, escuchar es poner atención a lo que Dios me dice. ¿Por qué al patrón sí le hacemos caso? ¿Por qué a los patrones les hacemos caso? Sí, patroncito, quiero que te quedes hoy hasta las 10 de la noche. A las 12 me quedo pastor. Perdón, al patrón. A las 12 el patrón dice, ¿de verdad? Sí, patrón, lo que usted diga, estoy a sus órdenes. Pero para Dios, hermano, brilla por su ausencia. Pero son hijos de Dios y cristianos. ¿Estarán tomando en serio el mensaje de Dios? Cuando sabemos que el día domingo es para el Señor. ¿Y dónde están los que dicen que aman a Dios? Where are they? Aleluya, yo lo amo. Mentiras. Por eso Jesús ve y dice, el labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Por eso cuando alguien diga, ¿cuántos aman a Dios? ¡Amén! Pero cuando dicen, vamos a la iglesia, vamos a la vigilia,
Eso es para los de otra iglesia. No, ustedes siempre vienen aquí. Son fieles a Dios. Los que nos escuchan también. Tomando en serio el mensaje de Dios, hermanos, aunque causa un poco de risa, pero así es. Díganle al Señor, es el que está reprendiendo. Dice aquí, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y cuando el Señor te dice algo, no es porque te odia, sino que te quiere, hermano, corregir como a hijos, ¿sí o no? Cuando sus hijos hacen algo malo, usted les habla y les dice, hijo, lo que usted hizo está mal, y le voy a decir por qué está mal, así, así. Usted se lo dice porque los ama, ¿sí o no? Porque cuando los niños hacen algo malo y a veces se portan mal, a veces uno quiere darle, hermano, con la vara. Pero imagínense, Dios no actúa así, porque si Dios actuara así como nosotros actuamos, ya nos hubiera matado el Señor. ¿O no? Por sinvergüenzas que somos. La verdad, que decimos que lo amamos a Él, pero con nuestros hechos no estamos dando ese fruto que Dios quiere. Hoy la iglesia de estos tiempos así está, una iglesia aguada, simple, sin sentido, una iglesia que solamente se dice que es cristiana, que está como la de Pérgamo, que estaban bien, pero ahí estaba Satanás haciendo lo que quería con ellos y los destruyó. Por eso Dios, hermano, quiere ese llamado urgente al arrepentimiento. Verso 16, mire lo que dice. Lo dice Dios, lo dice el Señor, lo dice Cristo en su palabra. Si usted no lo quiere tomar así, no lo tome. Haga lo que usted quiera, pero sepa que hay consecuencias, amén. Y no estamos aquí para asustar a nadie, pero estamos aquí para corregir nuestras vidas, si es que somos creyentes y cristianos, y los que no son cristianos, que acepten a Cristo y se rindan al Señor. Mire lo que dice el verso número 16, es lo que Dios quiere, es un llamado urgente al arrepentimiento. Dice, pero dice, por tanto, el Señor dice, por tanto, no, hermano, les dice, arrepiéntete. Por tanto, arrepiéntete. No dice, por tanto, si quieres, arrepiéntete. No, por tanto, arrepiéntete. Y arrepentirse quiere decir, hermano, tomar, hermano, nuestra vida y hacer un cambio drástico y regresarnos, darnos una vuelta en U y regresarnos al Señor con temor y temblor. Deberían de estar diciendo amén, hermanos. Amén, amén, Señor, amén. Por tanto, arrepiéntete. El arrepentimiento, y se los digo para que se lo graben de memoria, no es solamente sentir tristeza. Ay, sí, ofendí a Dios. Pero sigue siendo lo mismo. El arrepentimiento verdadero, hermano, es cambiar de dirección y volver a Dios. Híjole, no, la regué, no, hice algo malo. Perdóname, Señor, ahorita le hablo a un hermano que ore por mí, me siento mal. La verdad que lo que hice no está correcto. Lo que hice no es de una persona cristiana que conoce la palabra de Dios. Por eso el Señor dice, por tanto, arrepiéntete. Dice, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Arrepiéntete, hermano. Arrepintámonos en estos tiempos donde hoy todo lo hemos tomado muy a la ligera. Amén. No hay ese llamado. No lo estamos tomando muy en serio el mensaje de Dios. Pero pronto va a venir el Señor y nos va, hermano, a poner, hermano, en perspectiva qué es lo que hicimos. ¿Tomamos en serio el llamado? ¿O tomamos en serio la vida de cristianos que decimos ser como las iglesias, hermano, de aquí que estamos estudiando? Que eran iglesias, hermano, que tenían diferente tipo de personas. Quizás en una había más, hermano, quizás acomodamiento espiritual, o a lo mejor en las otras había más fortaleza espiritual. Pero sobre todas esas, hermano, cosas, el Señor iba y les decía en lo que estaban haciendo mal. Pero hoy en día, hermano, la gente no. La gente no le urge el arrepentimiento. Yo no sé qué necesita hacer Dios entonces. Porque cuando vienen los terremotos y eso, se llenan las iglesias, ¿verdad? Cuando nos pasa algo fuerte, feo, pues sí sentimos que tenemos que arrepentirnos, pero ¿para qué llegar a ese momento? Amén. La iglesia de Pérgamo sufrió mucho, pero también permitió muchas cosas que a veces hoy en algunas iglesias se le dice a la gente que no lo hagan y la gente se ofende. ¿De qué sirve tener, como le digo, el nombre de cristianos para vivir de
una manera desobedeciendo a Dios. Hay recompensas también para el que se mantenga firme ante el Señor. ¿Cuánto lo creen? En Apocalipsis 2:17, ahí mismo, en el último versículo. El que tiene oído. ¿Cuántos tienen oído aquí? A ver, tóquenselo. El que tiene oídos, oiga. No lo que el predicador dice, sino lo que dice Dios. Lo que dice el Espíritu de Dios. Oiga, escucha. Si Dios te dice, si Dios te está hablando, haz caso. No tengamos de una manera el mensaje de Dios por nada. Al contrario, seamos obedientes a Dios. Al que venciere, daría a comer del maná escondido y le daría una piedrecita blanca. Una piedrecita blanca. Imagínense, tan solo si viene de Dios, imagínense qué piedrecita será. Una piedrecita blanca. Si viene de Dios, es algo maravilloso. Amén. No es el tamaño, sino de quién proviene. Viene de Dios. En su mano, una piedrecita blanca tocada por las manos de Dios. Y todo el oro del mundo lo vale. Amén. Así es que dice, le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. O sea, usted va a recibir esa piedrecita con un nombre nuevo, pero tiene que ser fiel hasta el final. Amén. Tiene que ser fiel hasta el final, porque hermano, eso es lo que Dios quiere, que seamos fieles, hermano, al mensaje que Dios nos está hablando día tras día, semana tras semana, y no estamos poniendo atención. Jesús promete el maná, la piedrecita y un nombre nuevo. Estas promesas, ¿saben lo que representan? Comunión, aceptación y victoria en Cristo Jesús. Yo soy el pan de vida, Juan 6:35, eso dijo el Señor. Pero los que permanecen fieles, hermano, recibirán una recompensa que jamás el mundo puede ofrecer. Amén. El mundo nunca te va a dar nada. Al contrario, ponga atención. Cuando alguien está trabajando en un lugar y usted a veces puede ser el más brillante, el más sencillo, el más fiel a su trabajo y todo eso, y cuando a su patrón se le prende, le dicen thank you, bye bye. ¿Sí o no? Lo despiden y no le dan nada. Pero Dios no es así. Dios nos ha prometido que si somos fieles nos dará una recompensa al vencedor, pero a los vencedores, no a los simpatizantes que se dicen ser cristianos, sino a los verdaderos discípulos de Jesús, como los que estuvieron, hermano, viviendo, así como Antipas en la iglesia de Pérgamo, que él pagó con su vida. ¿Usted cree que no va a estar en el cielo él? Amén. Ahorita les voy a preguntar, para concluir, la iglesia de Pérgamo nos enseña 3 grandes lecciones. Apúntelas, quiero que las apunten, pero para que las estudie en su casa y sepa lo que Dios quiere hablarnos. Y grandes lecciones, hermano, que Dios nos enseña a través de esta iglesia, que, hermano, fue una iglesia donde se predicó, sí, la palabra, donde fueron, hermanos, fieles, donde fue muerto uno de ellos, donde sabían, hermano, retener cosas, pero ahí también se permitieron cosas. 3 grandes cosas que nos da una lección la iglesia de Pérgamo. 1, permanecer firmes en medio de una sociedad, contraria a Dios. Permanecer firmes, apúntale, en medio de una sociedad contraria a Dios, y esa la estamos viviendo hoy en el siglo XXI, en esta ciudad y en muchas ciudades donde todo se está oponiendo, hermano, y nosotros debemos de ir en contra de la corriente. Permanecer firmes en medio de una sociedad, yo diría sociedad contraria a Dios. Que la gente, hermano, ahora sabe bien que mucha gente se está yendo fuera, se está saliendo de las cosas de Dios. O aún hay gente que es atea, hay gente que es mundana, que odian a Dios, que desprecian a Dios, que no hacen caso del mensaje
mensaje que Dios está hablándonos día con día. Y por eso la iglesia de Pérgamo nos enseña grandes lecciones, que permanezcamos firmes en medio de una sociedad, así como lo estuvo esa sociedad de este gobierno del César y de otros dioses que tenían ahí, que se llamaba Zeus y otros más, que les tenían que dar gloria a esos hombres, y los que no lo hacían pagaban con su vida. No te sorprenda que un día te digan: tienes que darle gloria a alguien, a un presidente o a un gobernador, si no, a la cárcel. ¿Qué harías? ¿Qué harías? Si ahorita lo tenemos tan fácil, de una manera, no nos están persiguiendo. Lo que nos persigue son las redes sociales. Todos los días, el TikTok, el Instagram, tantas cosas que se ven ahí, hermano, terribles. Esas son las cosas que tenemos ahorita. El punto 2 es no tolerar, hermano, no tolere doctrinas ni prácticas que contradigan la palabra de Dios. No tolere cuando alguien le diga: no, hermano, es que la Biblia dice que la gracia nos puede dar, hermano, esa gracia libre, y que podemos, hermano, estar bien y no hay problema. Hermano, que podamos contrarrestar esas cosas, esas doctrinas que contradigan la palabra de Dios. Amén. No tolerar esas doctrinas como ellos toleraron las doctrinas de los nicolaitas, que todo se vale. No podemos, hermano. No se puede. Amén. Amén. Punto último 3 dice: y también esta gran lección, hermano, que nosotros podamos responder al llamado de Cristo. Pero ¿cómo vamos a responder a ese llamado? Con arrepentimiento y obediencia. Amén. Amén. Con arrepentimiento y obediencia. Pues la iglesia debe estar más firme que nunca, pero pareciera todo lo contrario. El amor de muchos se va a enfriar, pero usted siga firme. Amén. ¿Cuántos quieren seguir firmes? Amén. Aunque fulanito y fulanita no sigan firmes, usted siga firme. Dígale: qué tristeza, hay que seguir firmes. Dígale a tu marido: firmes. Dile a tu vecino: firmes, hermano. Dile a tu vecino: firmes, firmes. Dile: firmes, aunque venga lo que venga, firmes. Dile: firmes. No te desanimes. Hay que estar firmes aunque vengan las cosas difíciles, pero hay que responder a ese llamado de arrepentimiento y obediencia a nuestro Dios. Y hoy el Señor Jesucristo sigue hablando a las iglesias. El que tiene, dice, oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Y también son las iglesias que hoy están en este lado del mundo, en el lado occidental de Estados Unidos o de América. Dios sigue hablando a las iglesias, pero pareciera que las iglesias no quieren hacer la voluntad de Dios, ni quieren obedecer tampoco al Señor. Pero ¿saben algo, hermanos? Dios quiere que nos arrepintamos antes de que sea demasiado tarde. Porque vienen grandes cosas terribles. Cosas tremendas. Mira lo que dice para finalizar ya casi. Entonces Dios quiere que seamos creyentes fieles, ¿sí o no? Amén. Comprometidos también. No se comprometa con nadie, comprométase con Dios. Por eso digo, nos comprometemos con ellos, nos hacemos planes y todo. Y cuando no nos pensamos, llegamos ya a las cosas de Dios cansados. Porque se comprometió con medio mundo. ¿Y Dios cuándo, pues? ¿Dios vale o no vale? ¿Vale o no vale? Es el que nos da la vida. Pero pareciera que no lo tomamos en cuenta. Pareciera que el mensaje no se está tomando en serio, que se está tomando así como muy a la ligera, como que estamos jugando a la iglesita, sí, hermano, como que estamos jugando a los creyentes nomás, cuando el diablo está haciendo de las suyas. Oye, el Señor sigue hablando a su iglesia. Que seamos cristianos verdaderos, dispuestos a obedecer a Cristo hasta el final. Así de que capítulo 22 se va a terminar de Apocalipsis. Que tengamos esas cosas, hermano, en serio. Que usted se recuerde de dónde Dios lo sacó. Que no vaya para atrás, sino que vaya para el frente, amén.
Mire, la palabra de lo que dicen las iglesias no solamente está en el capítulo 2 de las iglesias que el Señor escribe, sino también acá, el capítulo número 22, al final del capítulo 22. Voy a leer el versículo número 12. He aquí, yo vengo pronto. Esas palabras son de Jesús, ¿sí o no? Amén. ¿Ustedes creen que Jesús miente? Les pregunto. Y cuando Él dice vengo pronto, es pronto. Porque el día, la palabra dice que para el Señor, un día son como ¿qué? 1000 años. ¿Y 1000 años? El Señor viene pronto. Y por eso el que esté preparado en obediencia al Señor y que esté agarrado de Él, se irá con Él. Y el que no, se quedará. Porque Dios ya no va a andar con juguetes. Ya nos está hablando, no queremos, ahí van a estar las consecuencias. ¿Sabe cuál va a ser eso? Puro llorar y llorar. La gente que uno le dice eso, hermano, ¿usted lo dice para asustar a la gente? No, porque eso dice la Biblia, ¿sí o no? Es lo que le dice al hermano. Tenemos que decir lo que dice la Biblia, que hay que estar preparados. Puede vivir su vida, claro, pero sin tratar de agradar siempre a Dios donde usted quiera que vaya. Si usted va a un parque, disfrute, cómase, hermano, un platito de comida, conviva con alguien, si va al trabajo, pórtese bien ahí con los que están en el trabajo, no haga chistes rojos, no esté hablando malas palabras delante de ellos, porque usted dice que es cristiano, hombre. Entonces, ¿cuál es la cosa? Disfrute la vida, estamos viviendo la vida que Dios nos ha dado. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, para que no estén sufriendo, pero hay que obedecerlo a Él, hay que someterse a Él. Todos los que hacen ese tipo de cosas contrarias al Señor se someten a su amo, que es el demonio, y es tremendo, y le obedecen tremendamente. Pero Dios es más grande que el que está con nosotros, que el que está en el mundo. Por eso hay que obedecerlo a Dios. Sea obediente, hombre, de una vez y para siempre ya, por favor. He aquí yo vengo pronto, dice mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Y después dice el versículo número 17, y el Espíritu Santo que está morando aquí en el mundo, dice el Espíritu y la esposa son aquellos y aquellas que se están preparando para el día glorioso, donde Jesús aparecerá en las nubes, hermano, con poder y gloria, y llevará a su iglesia a las nubes para estar siempre con el Señor. Amén. Denle un aplauso al Señor, por favor. Y por eso dice, el que oye, diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua y de la vida gratuitamente. El que da testimonio, versículo número 20, el que da testimonio de estas cosas dice, otra vez palabras de Cristo. Mire, ya lo había dicho en el versículo número 12, que vendría, el Señor viene pronto, y acá dice, el que da testimonio de estas cosas dice, palabras de Jesús, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Pero si usted sabe que si usted quiere vivir para usted todavía, usted dice, no, que todavía no venga porque quiero hacer más cosas. Quiero hacer cositas. Porque sabe que no quiere que todavía el Señor venga porque es sinvergüenza. Usted no, por supuesto. Entonces que Dios nos ayude, hermanos, a no ser como la iglesia de Pérgamo, una iglesia que toleraba cositas. Por eso Jesús le dijo, yo tengo algunas cosas contra ti. No toleremos eso, hermano. Que usted sí va a hacer algo en contra de la palabra de Dios, se acuerde que la gracia de Dios no es para usarla para libertinaje, sino usarla de una manera para honrar al Señor. Y la palabra se ha dado, ya no tiene excusa. Si usted no la acepta, como dice aquí el mensaje, si usted no la ha tomado en serio, ese es su problema, ya no es mi problema. Amén. Amén. Sonríese que el Señor le ama, porque es la palabra de Dios la que nos puede hacer libres. Amén. Cierre los ojos, por favor. Cierre sus ojitos, así con la alabanza que soy de fondo. Bendición.
hermano, solamente medita, hermano, ¿dónde estamos nosotros? Todavía nos faltan 4. Nos parecemos a la de Éfeso, que peleábamos por la doctrina, que no permitíamos doctrinas raras,